Santiago y Miguel, sus secuaces de toda la vida y cómplices de su tiranía, se veían igual de pálidos. Sus teléfonos móviles de última generación, que minutos antes usaban para grabar y comentar las desgracias ajenas, ahora parecían pesarles en las manos. Itzel, con su vestimenta sobria que tanto habían ridiculizado, una blusa sencilla, sin ninguna de las etiquetas de diseño visibles, simplemente les sostuvo la mirada penetrante. No se inmutó ni un segundo. Dio media vuelta, el cabello trenzado cayéndole por la espalda, y caminó, desapareciendo entre la multitud. La masa estudiantil se abrió para ella, ya no como una don nadie, sino como la única que había puesto un espejo frente a los depredadores intocables. Octavio tardó unos buenos 30 segundos en recuperar el aliento y el semblante. Se aclaró la garganta, forzando una sonrisa helada que no llegó a sus ojos. ¡Qué oso, güey!, murmuró lo suficientemente alto para que los más cercanos lo escucharan, intentando trivializar el momento. Esta chamaca se cree la heroína de una telenovela barata. Santiago rió nerviosamente. Sí, Octavio, la neta. ¿Qué le pasa? Demasiada proteína de soja en el desayuno. Miguel, que era menos dado al disimulo, apretó la mandíbula. Nos dejó en ridículo. La gente nos está viendo diferente. Esto no se va a quedar así. La tarde en el campus terminó con Octavio y sus amigos encapsulados en una burbuja de resentimiento tóxico. La humillación pública, esa arma que siempre usaban contra otros, se les había volteado con una precisión quirúrgica. Su invulnerabilidad había sido expuesta por una chava de 18 años que se negaba a doblegarse. Horas más tarde, el trío estaba reunido en el penthouse de Octavio, un espacio que olía a dinero viejo y whisky caro. El aire acondicionado estaba tan frío como el ambiente. La vista panorámica de la ciudad, que normalmente les inspiraba un sentimiento de dominio, no lograba calmar la tormenta interna de Octavio. No fue solo el comentario, ¿entienden?, dijo Octavio, golpeando la mesa de mármol con el puño cerrado. Estaba furioso, pero su rabia era metódica, no explosiva. Fue el hecho de que tenía razón, y el hecho de que nadie se rió de su ridícula ropa. Se rieron de nosotros. Por primera vez se dieron cuenta de que somos vulnerables. Una venganza de clase mundial, corrigió Octavio, sus ojos brillando con una idea peligrosa. Algo que la destruya, pero que al mismo tiempo nos catapulte de vuelta a la cima, como si lo hubiéramos planeado todo desde el principio. La idea se formó lentamente, alimentada por la soberbia y el deseo de aniquilación social. El cumpleaños de Octavio se acercaba, y la fiesta ya estaba programada en el Baluarte del Centenario, el restaurante más exclusivo y simbólico de la élite de la ciudad, conocido por sus interiores lujosos y vistas de infarto. «Vamos a invitarla», anunció Octavio con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Miguel lo miró con escepticismo. ¿Invitarla? ¿A la chica que nos llamó superficiales? ¿Para qué? ¿Para que nos sermonee sobre la desigualdad económica mientras partimos el pastel? No, Miguel. Para que la universidad vea de qué pasta está hecha realmente. Si creen que esto se queda así, no conocen a Octavio. Suscríbete para ver cómo planean su caída. La venganza es un platillo que se sirve frío. Octavio se levantó y caminó hacia el ventanal, su mente ya diseñando cada detalle de la emboscada. La clave, según él, era la incomodidad social. Itzel, con su vestimenta humilde y su moralidad de hierro, era en su mente una chica de origen modesto, una forastera en ese mundo de lujo. Santiago palmeó el brazo de Octavio, la admiración regresando a sus ojos. Eso es de genios, Octavio. La hacemos creer que es un acto de nobleza o de disculpa, y luego, ¡bum!, exponemos su vergüenza en el ambiente más elitista posible. La ironía es sublime. Pasaron las siguientes 48 horas preparando la logística. La coartada era sencilla.
Octavio estaba madurando y había decidido invitar a Itzel como un gesto de entendimiento mutuo, para demostrar que los juniors también podían ser inclusivos. Una mentira tan grande que sonaba creíble, pues era exactamente el tipo de hipocresía que la élite empresarial usaba. «Itzel, ¿tienes un momento?» Itzel estaba revisando unos apuntes de tecnología y diseño. Alzó la vista. Sus ojos penetrantes denotaban cero miedo, solo cautela. «Octavio, no creí que querrías hablar conmigo después de la sesión de terapia pública que te di». Octavio forzó una expresión de contrición, una máscara que había perfeccionado desde la infancia para engañar a profesores y empleados. «Mira, tienes razón en algo. Fui un patán. Santiago y Miguel también. No estoy aquí para pelear. Es mi cumpleaños este fin de semana y estoy haciendo una fiesta grande en el Baluarte. Es muy formal. Y pensé que quizá, si te invito, podría demostrarte que no somos tan superficiales como crees. Me gustaría empezar a ver las cosas desde otra perspectiva». Itzel entrecerró los ojos. Ella era inteligente y observadora. Podía oler una trampa a kilómetros. Sin embargo, la propuesta era fascinante, un encuentro en el corazón del territorio enemigo. «¿Me estás invitando a tu fiesta de cumpleaños? ¿A mí? ¿Con el vestido que tienes puesto?» Octavio rió ligeramente, el sonido aceitoso. «No tienes que ir vestida así, Itzel. De hecho, me encantaría verte. Bien, es un evento de gala. Sé que no eres de nuestro mundo, pero te puedo conseguir algo. Tengo contactos». Itzel sonrió, una sonrisa fría que hizo temblar levemente a Octavio por dentro. «No necesito tu caridad, Octavio. Si quieres que vaya, iré. Pero que quede claro, no voy para validar tu intento de redención. Voy porque quiero ver cómo opera el enemigo en su hábitat natural». Ella aceptó. El anzuelo estaba puesto. Octavio se despidió con la satisfacción del cazador que ve a su presa entrar voluntariamente en la jaula. «Perfecto», concluyó Octavio. «La haremos famosa, pero por la razón equivocada. Si te ha tocado ver a alguien caer por arrogante, dale like a este video. El plan era maquiavélico, la preparación meticulosa. Se aseguraron de que la invitación llegara a oídos de todos en la universidad, elevando la expectativa sobre la chica que se atrevió y si finalmente se dejaría seducir por el brillo del dinero. ¿Creen que el plan de Octavio funcione? Comenta si piensas que Itzel ya sabe que algo viene. Llegó la noche de la fiesta. El baluarte del centenario resplandecía en la colina. Autos de lujo, flashes de cámaras de paparazzis menores y la flor innata de la sociedad de Jalisco se congregaban en el salón principal. Todo era opulencia, desde el caviar hasta el champán francés. Octavio, impecable con un smoking a medida, vigilaba la entrada, ansioso por la llegada de Itzel. Su venganza estaba a punto de servirse. Las manecillas avanzaban. El plan era que Itzel llegara sola, nerviosa, que se sintiera abrumada por los cristales, la cubertería de plata y los murmullos de la alta sociedad. Ya debería haber llegado la pobre, comentó Santiago, ajustándose la corbata. Ya sabes, tráfico. O tal vez se puso a dudar sobre si su ropa era lo suficientemente decente, dijo Miguel con sorna. Octavio sonrió, impaciente. Estaba listo para activar el streaming en el momento justo. Esta noche en el baluarte será legendaria. Activa la campanita para no perderte el desastre que se avecina. Y entonces sucedió. La multitud en la entrada se separó, no con el murmullo de respeto habitual, sino con un silencio de asombro. Una figura deslumbrante cruzó el umbral. No era la Itzel de la vestimenta sobria y discreta del campus. Era una Itzel irreconocible, ataviada en un vestido de gala negro que caía con una elegancia implacable, revelando una silueta sofisticada y madura. Llevaba joyas minimalistas, pero cuyo brillo no podía ser falso.
Su cabello, usualmente trenzado, estaba recogido en un moño bajo perfecto, exponiendo una mandíbula fuerte y ojos que seguían siendo los mismos, pero ahora irradiaban un poder inesperado. Octavio, Santiago y Miguel se quedaron boquiabiertos, sus sonrisas prepotentes borradas del mapa. No solo estaba deslumbrante, sino que venía acompañada. Su acompañante era un hombre maduro, de porte serio y traje oscuro, que caminaba a su lado con una familiaridad protectora. El empresario Daniel, el influyente y poderoso hombre de negocios, cuyo rostro era familiar en las portadas de revistas financieras, el mismo que Octavio había visto en cenas de negocios de su padre, donde se hablaba de corporaciones que movían al país. Daniel, el empresario Daniel, tomó la mano de Itzel con una cortesía exquisita y la condujo directamente hacia el centro del salón, pasando por alto la mesa del anfitrión, como si la presencia de Octavio fuera secundaria. Octavio sintió un sudor frío recorrer su espalda. Algo estaba muy mal. El shock fue generalizado, no solo entre el trío, sino entre los invitados, que empezaron a cuchichear con intensidad. Daniel se detuvo frente a un grupo de socios importantes, incluyendo al padre de Santiago, que lucía visiblemente sorprendido. El padre de Santiago la saludó con una reverencia formal, no con el trato condescendiente que se le daba a una intrusa. Octavio sintió que la bilis le subía a la garganta. La incomodidad social no era de ella, era de él. Era la primera pieza del ajedrez que él había puesto, volteándose en su contra. Itzel lo miró por encima del hombro, una expresión de conocimiento absoluto en su rostro. La cazadora había caído en su propia trampa, pero el golpe de gracia aún no llegaba. Cuando Octavio finalmente se acercó, tambaleándose por el impacto, Itzel lo interceptó con una calma devastadora. ¡Qué bonita fiesta! Es un detalle que me hayas invitado, aunque sé que lo hiciste con el peor de los propósitos. Yo no sé de qué hablas, tartamudeó Octavio, intentando aferrarse a la fachada. Las cámaras que Octavio había instalado para grabar la humillación de Itzel estaban funcionando, y estaban transmitiendo no la supuesta incomodidad de Itzel, sino la vergüenza, el shock y el silencio atónito de Octavio, Santiago y Miguel. La caída había comenzado, y era global. El aire dentro del baluarte del centenario se había condensado en un silencio humillante. La música, antes vibrante, se sentía como un eco lejano. Octavio, inmovilizado por el shock absoluto, no podía apartar la mirada de Itzel. No era solo la revelación, era la manera en que la había orquestado. Había caminado hacia su propia guillotina pensando que la hoja era de plástico. Santiago y Miguel estaban igual de petrificados junto a la mesa del pastel de 4 pisos, que ahora parecía ridículo. No tienes necesidad de usar las etiquetas de diseño para probar nada, Octavio, repitió Itzel con una claridad brutal, la voz resonando ligeramente sobre el murmullo atónito de la élite de Jalisco. Cada palabra era un martillo golpeando la fachada de arrogancia de Octavio. El empresario Daniel, con ese porte tranquilo que lo hacía parecer el dueño de la noche, apretó sutilmente el hombro de Octavio. No era un gesto de amistad, sino de advertencia. Octavio, tu padre y yo tenemos algunos negocios pendientes. La relación con la familia Cisneros es delicada. Deberías considerar seriamente tus acciones. Es una broma, ¿verdad? Logró farfullar Octavio, dirigiéndose a Itzel, intentando desesperadamente recuperar algo de control, aunque su voz sonaba a papel arrugado. Itzel, impasible, tomó una copa de champaña de una bandeja que pasaba. Sus joyas discretas brillaban bajo los reflectores. La única broma aquí eres tú, Octavio, y Santiago, y Miguel. Han basado toda su existencia en humillar a otros para sentirse grandes, y hoy
Todo su dinero y sus etiquetas no pueden ocultar lo pequeños que son realmente. Santiago, que siempre dependía de la guía de Octavio, palideció al ver que su padre se acercaba, su rostro una máscara de furia contenida. El padre de Santiago había escuchado la última parte de la conversación. Él sabía lo que significaba corporativos cisneros. Significaba poder real, no la riqueza superficial que ellos ostentaban. Santiago, ¿qué demonios está pasando aquí? Daniel, 1000 disculpas, por favor. La noche se transformó de celebración a juicio sumario. Los invitados, la verdadera élite que se distinguía por la discreción y no por el escándalo, se alejaban del trío. Los murmullos ya no eran sobre el glamour del evento, sino sobre el oso monumental que Octavio había hecho al intentar jugar con fuego, sin saber que Itzel no solo traía cerillos, sino dinamita. Octavio fue arrastrado fuera de la fiesta por su propio padre, quien estaba lívido. La preocupación no era la moral de su hijo, sino la pérdida potencial de millones de pesos y el daño irreparable a su reputación en el círculo empresarial. «Me has arruinado, Octavio, arruinado. ¿A quién se le ocurre invitar a la hija de la rectora a una trampa de este tipo? ¿Qué te pasa en la cabeza?» El trayecto de regreso al penthouse fue un silencio glacial, solo roto por las amenazas y los lamentos del padre de Octavio. La mañana siguiente, la tormenta se desató por completo. La reunión se llevó a cabo en la oficina de la rectora, un espacio imponente con vistas al campus que Octavio y sus amigos creían dominar. Estaban presentes los padres de Octavio, Santiago y Miguel. La tensión era insoportable. La rectora, una mujer de mediana edad, con una presencia que llenaba la sala, ni siquiera alzó la voz. Simplemente expuso los hechos, apoyada por evidencia de los comentarios grabados en el campus, los mensajes de texto humillantes y, por supuesto, la infame transmisión fallida de El Baluarte del Centenario. Hemos visto cómo Octavio, Santiago y Miguel han usado su posición y recursos para crear un ambiente de hostigamiento. Sus calificaciones inexplicablemente altas, sus faltas a clases. Todo eso será revisado a fondo, no se preocupen. Pero el acto de anoche, intentando humillar públicamente a una compañera, es inaceptable, declaró la rectora. El padre de Octavio intentó argumentar, hablar de malentendidos juveniles y ofrecer una donación al campus, la clásica solución de la élite. La condición, la disculpa institucional obligada y transmitida. Octavio se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El solo pensamiento de pararse frente a sus víctimas y admitir su derrota le revolvía el estómago. Toda la arrogancia, todo el control que había ejercido se había evaporado. Si has sido testigo de la justicia servida con estilo, este es el momento de reconocer la verdad. Dale like a esta historia. La mañana de la disculpa, el ambiente en el campus era eléctrico. Los estudiantes se congregaron en las salas comunes y frente a sus teléfonos móviles de última generación, esperando ver el espectáculo de la caída de los intocables. Octavio, Santiago y Miguel parecían espectros. Vestían trajes oscuros, pero ya no eran símbolos de poder, sino uniformes de penitencia. Sus ojos estaban hundidos, su cabello antes impecable parecía lacio. La tensión entre ellos era palpable. Se culpaban mutuamente por la ejecución fallida del plan. Se pararon frente al podio del auditorio. Las luces de la transmisión eran cegadoras. Una cámara, irónicamente, era uno de los teléfonos móviles de última generación de Octavio, ahora confiscado para asegurar la calidad de la transmisión. Octavio tomó el micrófono. Su mano temblaba visiblemente mientras sostenía la hoja del discurso, que había sido revisado y aprobado por 3 abogados y la rectora. «Buenos días a todos», comenzó Octavio,
Su voz extrañamente pequeña en el vasto auditorio vacío, salvo por los técnicos y algunos miembros de la facultad. Estamos aquí, Santiago, Miguel y yo, para reconocer nuestros errores. Durante mucho tiempo hemos creído que el dinero y las etiquetas de diseño nos daban el derecho de tratar a nuestros compañeros con superioridad. Hizo una pausa, tragando saliva. Cada palabra era un puñal. Hemos incurrido en bullying y en actos de humillación. Esto incluye un incidente reciente que intentamos orquestar para dañar la reputación de nuestra compañera Itzel Morales Cisneros. Santiago y Miguel se limitaron a asentir sombríamente. Su silencio era tan elocuente como el discurso forzado de Octavio. La verdad es que nuestra arrogancia nos cegó. Pensamos que podíamos manipular situaciones y personas porque nos creímos intocables. Lo que aprendimos es que el carácter no se compra. La humildad y el respeto no vienen con un apellido o una cuenta bancaria. El discurso continuó, detallando vagamente los incidentes y prometiendo un cambio de conducta. Era una actuación hueca, sí, pero el resultado era real. La imagen de Octavio, alto y antes altivo, ahora reducido a leer un mea culpa institucional, fue el golpe final al ciclo de su tiranía. ¿Creen que Octavio y sus amigos realmente aprendieron la lección? Comenta tu opinión. Al terminar de leer, Octavio dejó el micrófono caer suavemente sobre el atril. La transmisión terminó. No hubo aplausos ni ovaciones, solo el pesado silencio que sella una verdad incómoda. Salieron del auditorio no como depredadores, sino como parias. El futuro les esperaba con revisiones académicas estrictas y una reputación hecha a pedazos, el precio de haber confundido la riqueza con el valor. El ciclo de arrogancia se había cerrado. Si esta historia de justicia poética te encantó, suscríbete y dale like para más historias donde la humildad y el carácter siempre triunfan. El atril de madera pulida del auditorio se sintió frío al tacto. Octavio, con los hombros caídos, ni siquiera se atrevió a mirar a los técnicos que desmontaban el equipo de transmisión. El silencio postdisculpa era más ruidoso que cualquier abucheo. Santiago y Miguel lo siguieron por el pasillo lateral, moviéndose como sonámbulos, cada paso resonando con el peso de la humillación. Sus teléfonos móviles de última generación, ahora en manos de sus padres como castigo, no estaban ahí para servir como distracción, dejándolos a solas con su miseria. «Esto es tu culpa, Octavio», siseó Santiago, la voz áspera y baja. Su traje de seda italiana parecía ahora una mortaja. «Si no hubieras insistido en la transmisión...» «Cállate, Santiago. ¿Acaso no fuiste tú quien eligió el ángulo de la cámara?», replicó Octavio, deteniéndose bruscamente junto a una salida de emergencia. Su rostro, pálido y sudoroso, reflejaba la desesperación. El plan era impecable. Nadie sabía que la hija de la rectora venía disfrazada de obrera. Al salir del edificio administrativo, el trío se encontró con una realidad brutal. El campus, que antes se apartaba respetuosamente a su paso, ahora bullía con una energía nueva. Los estudiantes, reunidos en pequeños grupos frente a sus teléfonos móviles de última generación, levantaron la mirada. No había insultos directos, no se atrevían, pero la burla y el desprecio flotaban en el aire como un gas tóxico. Una estudiante soltó una carcajada exagerada al pasar, apuntando discretamente a su teléfono, probablemente repitiendo el clip de Octavio, tartamudeando la palabra arrogancia. Octavio apretó la mandíbula. Había pasado de ser el rey indiscutible del campus a ser la carnada. Su reputación, construida meticulosamente sobre las etiquetas de diseño y la intimidación, se había pulverizado en una noche de fiesta fallida. «Señor Pisaña», empezó el decano sin preámbulos, «los reportes iniciales sobre su desempeño académico y el de sus compañeros Santiago y Miguel son preocupantes.
Parece que sus calificaciones excepcionales no reflejan su asistencia ni su compromiso con las asignaturas. Hemos encontrado irregularidades significativas, especialmente en los exámenes finales de la primavera de 2024. Octavio intentó recurrir a su viejo truco de la arrogancia, intentando justificar las faltas con compromisos familiares importantes. No funcionó. El decano simplemente levantó la mano para silenciarlo. La señora rectora ha dejado claro que el bullying sistemático y la corrupción académica van de la mano. Lo de anoche, aunque humillante para usted, fue solo la punta del iceberg. Ha quedado demostrado que confundieron su posición social con inmunidad. Mientras la noticia de la investigación académica se filtraba entre los estudiantes, una ola de alivio recorrió el campus. Para muchos, que habían soportado en silencio los aires de superioridad del trío, la caída de Octavio era una victoria simbólica. La justicia, aunque tardía, había llegado con un estilo inigualable. La gente se sentía liberada de esa tiranía silenciosa que había contaminado el ambiente de la universidad por años. Era el momento de reconocer el valor de quienes se atreven a levantar la voz contra la injusticia, así que si sientes esa misma satisfacción por el triunfo del carácter, no olvides comentar qué te pareció esta lección. La rectora, madre de Itzel, manejó la situación con una profesionalidad impecable. Itzel no regresó inmediatamente al campus. Había optado por mantener la distancia, demostrando que su objetivo no era la venganza personal, sino la reivindicación de la moral institucional. Su autenticidad, manifestada en su vestimenta sencilla, había sido la clave que desenmascaró la vacuidad del lujo y las etiquetas de diseño que Octavio tanto idolatraba. Ella había preferido ser invisible para poder ver claramente. 2 semanas después de la disculpa institucional obligada y transmitida, el veredicto del Comité de Ética fue anunciado. Era severo e innegociable. Octavio Pizaña Valdés, Santiago y Miguel fueron suspendidos temporalmente de todos sus derechos académicos y puestos en estricta libertad condicional. Todas sus calificaciones de los últimos 2 semestres serían revisadas y muy probablemente anuladas, lo que significaba un retraso académico catastrófico y la pérdida de prestigio social. Si repetían cualquier conducta similar, la expulsión sería inmediata. El último día de la primavera de 2024, antes de la pausa académica, Octavio se encontró caminando solo por el patio central, el mismo lugar donde, meses atrás, Itzel Morales Cisneros lo había confrontado por primera vez. Ya no había un séquito, ya no había aires de superioridad, solo un joven de 20 años que finalmente sentía el peso de la soledad y la derrota. El sol le pegaba fuerte, revelando las ojeras de semanas de estrés y el cabello, antes perfectamente peinado, ahora ligeramente revuelto. Era la imagen viva de la caída. Se detuvo frente a un muro donde un grupo de estudiantes charlaba animadamente, ya sin la presión de la vigilancia del trío. Al ver a Octavio, no se asustaron ni huyeron. Simplemente lo ignoraron, un castigo mucho peor que la humillación pública. Su presencia era irrelevante. En retrospectiva, Octavio entendió la magnitud del error. No fue invitar a Itzel, fue creer que el valor de una persona se mide por su código postal o la etiqueta de su ropa. Itzel había demostrado que la verdadera élite es la que posee carácter, resiliencia y una moral inquebrantable. Y eso, ni él ni sus amigos lo tenían.